Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Pasan tantas cosas en el país y las que no deben pasar pasan, como la famosa eh, presentación de una terna para fiscal a destiempo. Eso es simplemente para distraer la atención, para llamar la atención sobre otros asuntos, para que no se hable más de Nicolás Petro, para que no se hable más del narcogobierno, para que los colombianos no piensen más en su tragedia. Y a propósito, ¿qué pasa con las carreteras nacionales de mar? Solamente Teníamos se ha ayer, cuando logrado, hablábamos con nuestra gente, 3 carreteras fundamentales del país bloqueadas. ¿Eso se solucionó? solamente se ha logrado avanzar en el tema de la carretera en Santander, en el sector de la Lizama, donde se logró un acuerdo y uno de los viceministros del gobierno Petro estuvo allí y se levantó el bloqueo. En cuanto a lo que está ocurriendo en el departamento de La Guajira, persiste y en el departamento del Cauca también. A pesar de los llamados y diferentes peticiones que se ha hecho para que se desbloquee la carretera, porque aquí el problema, doctor Fernando, está en el aumento en los precios de los alimentos, por supuesto, por los bloqueos, pero además en que el que está afectado es el productor que intenta transportar víveres, carnes, pollos, huevos por el país. Es increíble cómo el gobierno Petro le da la espalda al problema y a duras penas logra levantar una de las situaciones que ya se estaba volviendo insostenible precisamente por desabastecimiento de combustible, ahí en el sector ¿A de la qué Lizama. precio? ¿Se sabe qué acuerdo se hizo en la Lizama? No, señor, no, no, no se conoce. Bueno, pero sigue pues la carretera panamericana paralizada, Colombia partido en dos, y la carretera troncal del Caribe, nada menos que eso, paralizada también por los bloqueos. Pues, Entonces, en mientras medio de tanto, esta circunstancia, el gobierno Petro Petro lo lanza, desconoce. ¿perdón? Ujú. Que mientras tanto el gobierno desconoce lo que pasa allí porque la verdad no pareciera ser importante para él ir en contra de quienes están protestando. Creo que, insisto, doctor Fernando, pareciera que el caos es su mejor lugar o su lugar de confort donde puede hacer más. No sé qué sea bueno lo que haga, pero donde hace más. Le gusta el caos y por eso lo permite. Bueno, nació en el caos, vivió en el caos, le gusta el caos. De manera pues que eso es lo que tenemos en las carreteras del país. La carretera panamericana paralizada, eso es medio país, es el país partido en dos, porque la alternativa de ir por el sitio que llaman Pajarito, es como lo llaman, Sí, señor. Sí. es una alternativa absolutamente improcedente. Por ahí no pueden pasar camiones de alto tonelaje, no pueden pasar. ¿Qué está pasando entonces con las mercancías? ¿Qué está pasando con los camioneros? ¿Qué está pasando con la gente? La situación de los camioneros es muy compleja, doctor Fernando. Recuerde usted que ya han denunciado que han asesinado en las carreteras del país a 12 transportadores de enero a la fecha, al mes de agosto. 12 transportadores asesinados, por supuesto, por la criminalidad que no solamente los baja del vehículo para incendiarles el camión, el tractocamión, la tractomula, el bus, sino que también los asesina. Es la situación de un país realmente sumido en el desgobierno y por supuesto no hay seguridad que valga porque pues no hay ministro de defensa que haga respetar la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos. Bueno, ministro de Defensa que dicen que está mal de salud, que está recluido en el hospital militar. De eso no se volvió a hablar, pero el ministro de Defensa no aparece, pues no ha aparecido nunca, porque viene de una gestión en Guatemala supremamente complicada, donde parece que quien ejercía y dejó los más amargos recuerdos en Guatemala fue la doctora Ángela María Buitrago, candidata de Petro a la Fiscalía General de la Nación. ¿Es así o no? Ángela María Buitrago, doctor Fernando, efectivamente hizo parte del trabajo que adelantó con tantos cuestionamientos Iván Velázquez frente a la CICIG en Guatemala, que fue ese tribunal especial
que se inventaron que en contra de la lucha de la corrupción y terminó persiguiendo a algunos ciudadanos sin razón aparente o justificable, como hay algunos reportes de prensa, por supuesto, y testimonios de las mismas víctimas de la CICIG. Ella estuvo allá colaborando con Iván Velázquez, quien siempre se supo era muy cercano, por supuesto, a ella, trabajaron juntos, y una vez también fue parte, doña Ángela María, del grupo interdisciplinario de expertos que fueron a revisar el caso de las supuestas desapariciones de Ayotzinapa en México. Esta es como la trayectoria, por supuesto. Recuerde que estuvo vinculada en la investigación al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, fue quien lo acusó en medio de un proceso muy cuestionado, de donde se trajo la firma y el nombre del coronel Villarreal, luego Sargento. el cabo Villamizar, y Cabo, sí, señor, cabo. cabo Villamizar, y que luego dijeron que era Villarreal, y que pues sirvió como fundamento para gran parte de tener privado de la libertad al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Muy bien, y la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia demoledora contra el trabajo de Ángela María Buitrago. Y el premio que le dan es candidatizarla a la Fiscalía General de la Nación. Hágame el favor. Y esa es la candidata de Petro, porque pues Petro, la terna es de 3, pero la candidata de él es Ángela María Buitrago, ¿o no? Pues no sé, doctor Fernando, yo no lo creo, no lo veo por ese lado. Yo no creo que sea la candidata. Entiendo que en la Corte no están muy de acuerdo con, inclusive en algún momento sonó el nombre del el señor ministro de Defensa, Iván Velázquez, para que llegara a ser fiscal, porque esa ha sido una de las ideas que tiene el presidente Gustavo Petro, pero no hay acuerdo en aceptarlo, y por eso mismo ni renunció al ministerio ni tampoco lo postularon para en la terna. Eso es otra cosa, lo que el Pero son muy ambiente que haya en cercanos. la Es que Corte, ya pues no es favorable a Iván Velázquez, pero es no es que Ángela favorable. María es muy cercana al ministro Velázquez. Entonces yo no ¿A veo que quién? la Corte, al ministro Iván Velázquez. Ah, Entonces no, no pero veo, absolutamente, pero claro, entonces claro. no veo que acepten a alguien cercano a Iván Velázquez, porque sería, o se podría interpretar, ¿no? Como en cuerpo ajeno. No sé, por esa razón creo yo que no es tan sencillo el tema. Sí creo yo, una persona que genera mucho menos resistencia, creo yo que para muchos sectores es el perfil que tiene la doctora Amparo Cerón, que pues aparece en la terna que además tiene todas las cosas más curiosas del mundo. Primero, una terna presentada faltando medio año para que salga el fiscal Barbosa. Recuerde, el fiscal Barbosa termina su periodo el 10 o 12 de febrero del próximo año. Segundo, sale la terna justo cuando estamos en la cresta, en el pico más alto del escándalo. Esperemos que inclusive crezca más este escándalo, en el caso del hijo del presidente Gustavo Petro, que a propósito hoy a las 2 de la tarde reanuda audiencia de imputación de cargos en contra de él y de Day Vázquez. Y aparece él presentando la terna, el presidente Petro, con una advertencia, o más bien con una anotación que dice que se debe nombrar fiscal ad hoc para los temas que tengan que ver con investigaciones a su familia. Quizá Fiscal ad hoc, esa figura pues no existe, ¿no? Existe la figura de los impedimentos, de las recusaciones, hay otras figuras distintas, pero un fiscal ad hoc, eso no está en la Constitución política. Fiscal ad hoc para un caso particular. No está en la Constitución política ni en la ley de la República. Pero en fin, aquí hacen lo que les da la gana. En todo caso, eso es lo que tenemos. Se reinicia la audiencia contra Nicolás Petro y Nicolás Petro prometió colaborar. Prometió colaborar. De hecho, doctor Fernando, en el asunto de Nicolás Petro ya se sabe que hay 4 personas cercanas a Nicolás Petro y a su ex esposa Day Vázquez que estarían vinculados al proceso y que tendrían cosas que contar. Gente entiendo yo, del departamento de Santander, del departamento del Meta y otros amigos muy cercanos a lo que fue el matrimonio. De hecho, la situación interna de la defensa del mismo Nicolás Petro ha sido muy difícil, porque recuerde usted que inicialmente este hombre, que es diputado del Departamento Atlántico, no aceptó los cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Uno de sus abogados, el penalista David Telequi, anunció que se iniciaría el proceso de colaboración con la Administración de Justicia, lo que supuso inmediatamente que Juan Trujillo, que era otro de los abogados de la defensa de
de Nicolás Petro presentara su renuncia por diferencia de criterios, porque él ya había dicho que había un trato muy hostil por parte de Mario Burgos, el fiscal en el caso de Nicolás Petro. El caso es que por ahora lo que hay es una reanudación del proceso, de la audiencia, hoy a las 2 de la tarde, y todo el mundo a la expectativa de saber cuál fue esa colaboración y si fue efectiva realmente, porque para ser efectiva además tiene que denunciar o hablar de hombres, de personas que estén mucho más arriba en la cadena, ¿no? Mucho más importantes. No estamos hablando de lo pequeñito, estamos hablando de cosas más importantes. Ya sabemos los nombres de Samuel Santander López Sierra, de Alfonso el Turco Ilzaca y otros que ya le dije yo, acaban de aparecer en el proceso, pero vamos a ver a qué otro pez grande le apunta el hijo de Nicolás, el hijo de Gustavo Petro. Porque pues hablar del Turco Ilzaca y hablar del hombre Malboro no es hacer ninguna colaboración con la fiscalía. Sí, no hay nada nuevo, sí. Ahí no hay nada nuevo, ni hay nada revelador, ni hay nada significativo. Si él pretende que le rebajen la pena o que lo dejen en libertad o que le den condiciones especiales de reclusión, tiene que ser colaborando eficazmente, descubriendo cosas que no se conozcan y que no se sepan. Y a propósito, a todas estas, ¿qué pasó con la primera dama de la nación, con la señora Alcocer, que ha sido tan habladora y tan interventora y tan bailadora? Está como en silencio. Es curioso que la primera dama hubiera desaparecido en medio del escándalo. No sé si todo el mundo lo habrá notado, pero evidentemente la señora Verónica Alcocer no ha vuelto a aparecer ni en baile, ni en los masajes, ni en nada. Usualmente ella siempre está muy presente en todo, pero en medio de este escándalo está absolutamente desaparecida. Algunos han hablado de la poca amistad, o más bien de la enemistad que existía entre la primera dama y el hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Petro, diputado del departamento de Atlántico. Esperemos a ver qué pasa en la audiencia, doctor Fernando, y esperemos a conocer detalles de esa colaboración efectiva, que como bien me lo recuerda una gran amiga, es una información que debe aparecer, por supuesto, y que debe servir como sustento probatorio para poder continuar con el proceso y vincular a otros grandes peces en medio de todo esto. De la que sí se supo fue de una hermana de Nicolás Petro, conversando con una amiga, y entonces ella dice que era un momento en que estaba muy perturbada. No, es que uno no habla así, uno no habla así. Cuando uno es una persona decente, uno no utiliza ese lenguaje en ningún tipo de conversación. De modo que ahí vamos viendo, pues, por si queda prueba, por si falta prueba del tenor moral que tiene el señor Gustavo Petro y su entorno inmediato. Revisando, doctor Fernando, doña Verónica ayer reapareció y apareció en un trino desde Medellín en un evento de mujeres, pero pues de hecho en un evento de Colombia Moda. Apareció doña Verónica. Esta es la oportunidad de Medellín, fue el escenario perfecto para que pioneros de la moda circular y sostenible mostraran su obra al mundo, unión y reconciliación. Ese es el mensaje. Eso fue lo que escribió. Es la primera aparición en medio de todo este escándalo porque no se le había visto. Muy bien. Benedetti fue citado a la Corte Suprema de Justicia, pero no a hablar de lo que el país quiere que hable, sino a hablar del caso Fonade, pues que es una porquería. A Fonade la convirtieron en la caja menor de los políticos corruptos. Fonade se la entregaron a una cantidad de políticos para que fueran a hacer allá de las suyas, pero ese no es el tema. Lo que estamos esperando que diga Benedetti son cosas muy distintas sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro, sobre los famosos 15.000 millones de pesos, sobre todos los escándalos que armó Benedetti con unas declaraciones que el país entero conoció. Sí, esta vez Benedetti es noticia y veremos si asiste a la Corte Suprema de Justicia. Recuerde usted que ha sido llamado a juicio y tiene que en este momento asistir a una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por lo que sería su posible participación en el escándalo de corrupción de Fonade. En el 2017 se destapó este escándalo de corrupción en Fonade que involucraba a varios congresistas en temas de adjudicación de contratos irregulares para recibir beneficios por parte del mismo Fonade. Según la fiscalía, hay serios indicios de que esto ocurrió y por esa misma razón Armando Benedetti tendrá que ir ante la Corte Suprema de Justicia. Pero evidentemente, nada de un llamado para conocer
¿Qué pasó con los 15.000 millones de pesos que él mismo dijo entraron a la campaña del presidente Gustavo Petro? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es de lo que el país está pendiente? Lo demás, pues sí, lo de FONADE, una soberbia porquería. El fondo que maneja recursos inmensos, eso ha dependido siempre de Planeación Nacional. Como eso lo quitan y lo cambian todos los días, no sé si Planeación Nacional tenga intervención todavía en FONADE, no lo sé. Tengo que decir que me declaro incompetente para seguirle el ritmo a los cambios que en Colombia se hacen. Hasta la Bueno, época de Juan Manuel Santos, cuando construían los polideportivos, sí, Planeación tenía participación en la construcción de algunas de las obras, porque de hecho Planeación era la que hacía los cálculos, los estimativos de los costos que tenían los polideportivos. Ya no recuerdo cómo se llamaban los. Luego Iván Duque le puso a eso por nombre Sacúdete, que es un polideportivo, una cancha de microfútbol, básquetbol, que es multipropósito, digámoslo, con unas graderías, unos baños y un techo. Eso es en lo que recuerdo participaba Planeación Nacional. Y que sirvió, hablando de los polideportivos, sirvió para hacer campaña, recuerde usted, ¿no? Cómo cierto ministro repartió más de 1.200 polideportivos en tiempo récord. bueno, la ministra de Minas ya tiene trabajo, dice usted. La Sí, ministra de Minas, Irene Vélez. bueno, sigue siendo Ahora, ministra, ¿sigue siendo ¿no? ministra o ya dejó de ser ministra? Sigue siendo ministra, sigue siendo ministra. De hecho, doña Irene estuvo en el Consejo de Ministros que se llevó a cabo este lunes. Estuvo ahí sentada. El presidente Gustavo No Petro le tomó una puedo creer. fotografía y él mismo publicó la fotografía, ¿no? Reunido en el Consejo de Ministros. Ahí aparecía doña Irene Vélez No le en puedo parte de las creer. decisiones. Y Pero además ella entonces, firmó los decretos de emergencia de La Guajira, ¿no? Entonces, significa que aparece todavía como titular del ministerio. Todavía no se sabe del decreto y mucho menos de la posesión de Camacho, el que vendría a reemplazar a Irene Vélez, Omar Camacho, que fue el que anunciaron sería el ministro, aun cuando está el tema de si tiene o no tiene los años de experiencia que dijo que había tenido, o si fue un error de digitación, porque aquí también hay errores de digitación según Irene Vélez. Lo cierto es que ella sigue en el Consejo de Ministros, sigue como ministra en propiedad, a pesar de que ella misma anunció que renunciaba a su cargo desde el 18 de julio. bueno, y fue espectacular la salida de ella y las razones por las cuales salió, pues ahí está de ministra, Irene Vélez. ¿Y va para dónde, de mar? Pues nos dicen que va para un canal de televisión pública a moderar, a trabajar en un programa pues, de televisión. Todo parece indicar que será en Bogotá donde va a estar trabajando la señora Irene Vélez en un programa de debates. No conocemos mayores detalles del programa que va a manejar doña Irene Vélez. No la mandaron al exterior. No, algunos, de hecho, y me sumo yo en esa lista, creíamos que de pronto ella sería importante ficha del presidente Gustavo Petro en algún país de esos que habla de transición energética y esas cosas que a ella le gusta. De pronto pensé, pero no, vea que no, se quedará en Colombia haciendo medios de comunicación. ¿Y eso está confirmado o eso es Un chismecito, un un chismecito. chismecito? Sí, un Ah, bueno, chismecito. perfecto, perfecto. Bueno, importante que en la Cámara de Representantes le hayan quitado la comisión de acusaciones al gobierno de Petro, ¿no? Sí, tremendo golpe, tremendo golpe. El conservador Wadid Mansur es el nuevo presidente de la Comisión de Acusaciones. Eh, Esto significa, obviamente, una derrota para el presidente Gustavo Petro, que había tenido aliados en la presidencia de la Comisión de Acusaciones, inclusive mayorías, como en algún momento aquí lo revelamos en la Hora de la Verdad. Y esto, pues, ayer ha generado comentarios de todo tipo, porque esta es la tercera derrota en línea que sufre el gobierno del presidente Gustavo Petro, que pareciera perdió el control del Congreso. Recuerde usted, presidencia del Congreso de la República, presidencia de la Comisión Primera y ahora presidencia de la Comisión de Acusaciones, personas que no apoyan el proyecto de gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, el presidente del Congreso es parte de ese grupo, ¿no? Lo que pasa es que dicen que Él es es un del hombre. Partido Verde, pero él se ha declarado independiente y, de hecho, doctor Fernando, él no apoyó al presidente Gustavo Petro a la presidencia. Ujú. Bueno, entonces ahí van tres.
la presidencia del Congreso, la presidencia de la Comisión Primera del Senado de la República. Hágame el favor. La derrota de paso de Ángela María Lozano en el Congreso y ahora la Comisión de Acusaciones. Eso puede ser el anticipo de que a los proyectos de Petro no les vaya muy bien en el Congreso. Es el ¿Verdad? anticipo de que, y con toda razón, doctor Fernando, los congresistas se han quejado porque por lo menos en ese primer año de legislatura, perdón, no hubo mayor movimiento de los proyectos que ellos presentaron y se quejaban por eso, porque todo había quedado solamente para que el gobierno pudiera presentar sus proyectos y los pudiera tramitar. Ahora, lo que ha pretendido el presidente Iván Name es que haya mayor movimiento de las iniciativas que tienen los parlamentarios, que no son, por supuesto, los parlamentarios afines al gobierno Petro, porque han metido todas las reformas habidas y por haber. Y la noche que llega, porque lo que viene es largo también. Bueno, y apareció un nuevo ministro de Cultura. Lo sacan de una empresa editorial muy complicadita ella. Pues aquí en Colombia, desde luego, muy complicadita. Ahí tienen ministro de Cultura nuevo. Ministro de Cultura Juan David Correa, quien sale para llegar en reemplazo de Jorge Zorro. Recuerde usted, quien reemplazó a Patricia Ariza, lo hizo en la interinidad, nunca lo nombraron en propiedad como ministro de Cultura. Juan David Correa llega después de haber pasado por una editorial, estudió literatura en la Universidad de Planeta, los Andes. ¿no? Sí, señor, de Planeta, sí, señor. Estudió literatura en la Universidad de los Andes, trabajó como redactor cultural del Espectador, fue editor de la revista Arcadia, coordinador cultural de la Cámara Colombiana del Libro y fue pues director literario de Planeta durante 5 años. Esto es lo que ha dicho el nuevo ministro después del anuncio. Todos son anuncios. Bueno, todavía no existe decreto de que sea este el ministro ahora mismo en propiedad. Escuchemos un poco de lo que dijo. Pues uno tiene que estar sorprendido porque es un reto muy grande, es un reconocimiento y agradezco por supuesto la confianza del presidente Petro en un proyecto además en el que creo y creo que el cambio social es sobre todo un cambio cultural y a eso me comprometo hoy. Este es un ministerio de todo. Bueno, un hombre que está comprometido y claro con las ideas del presidente Gustavo Petro. ¿Qué entenderá por cambio cultural, no? Ave María. Difícil. Si ese término de cultura da para tantas cosas. Pero en fin. En eso estamos, queridos amigos. En eso estamos, en estas idas y venidas. Y la audiencia de Nicolás Petro continúa hoy. A las 2 de la tarde, sí, señor. A las 2 de la tarde. ¿Está detenido en este momento? Sí, señor, claro. Sí, señor. ¿Y su ex esposa también? También, sí, señor. Entonces mañana les contaremos, queridos amigos. Les contaremos qué pasa. El día de hoy. Y minuto a minuto, doctor Fernando, del minuto 90